Good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to start with another activity. But at the beginning, we are going to remember the topic of the last class. The last class, we made a reading activity. Do you remember? Okay, what was the topic of the reading? That's right, we read about an experience of a girl during the camp, okay? And tell me, did she enjoy the camp? No, she didn't. Okay, as you notice, the experience of that girl was bad. That's right. Okay, as I said before, today we are going to start a new topic. Okay, today we are going to start with the past simple. Okay, but at the beginning of the class I am going to put a song and you have to try to understand the verbs. Okay, the verbs in the past simple form. Les voy a poner una canción y usted la tiene que escuchar y tiene que identificar los verbos que están en la forma pasada. Okay, so pay attention. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. And that was the song. Okay, you heard a little part of the song. Usted escuchó una pequeña parte de una canción. So you have to identify the verbs. Usted tiene que identificar en esa parte que le hice escuchar los verbos. Okay, recuerde que los verbos están en past simple form. Okay, that activity I am going to check then. Okay, so pay attention. As I said before, today we are going to start with the past simple. And what is the objective for today? To apply the past simple in sentence in order that students will be able to express their ideas in the past tense. Okay? So tell me, when do you use the past simple? Do you know the forms of the verb in past simple? That's right. So today we are going to check in order to understand better, ¿ok? Vamos a revisar ese tema para que usted pueda entender y de la misma manera pueda reconocer los verbos que escuchamos en la canción. So pay attention. Okay, we are going to start with the regular verbs, okay? Como sabemos, el pasado simple, in order to speak about the past simple, we need to use the verb, ¿no es cierto? Para hablar de una oración en pasado necesitamos utilizar el verbo. In English, we have two kinds of verbs, regular and irregular verbs. En inglés tenemos dos tipos, los verbos regulares y los verbos irregulares. We are going to check the regular verbs. We form the past simple of regular verbs by adding the suffix ed to the infinitive. ¿Ok? ¿Qué nos dice aquí? ¿Cómo vamos a formar los verbos regulares? We have to add, tenemos que añadir ed, esta terminación, a la forma infinitiva, a la base del verbo, para formar el verbo regular en pasado. Okay, here you have an example. Yesterday I worked in the evening. Okay, como podemos observar aquí tenemos el verbo en forma pasada. Work is the infinitive or the base form. Okay, work es la forma infinitiva o la base del verbo. ¿Y cómo formé el pasado? We add ed, solo le añadí ed al verbo, ¿ok? Para que el verbo se me haga en forma pasada. Ok, the spelling rules of the past tense, ok? We have some rules in order to add this suffix, ok? Tenemos algunas reglas para añadir este sufijo. Ok, infinitive plus ed. For example, want, that is the base form, wanted. Like, liked. Play, played. Okay, as you notice,
when the verb finish with a a consonant, you only have to add ed. Como usted se puede dar cuenta, cuando el verbo ya termina en una consonante, solo tengo que añadir ed. In the case that the verb finish with e, I have to add d. ¿Ok? Podemos observar en este ejemplo, el verbo ya termina en e, por lo tanto solo añado d. ¿Ok? We are going to review the second rule. Infinitive ending in e plus d. For example, arrive, arrived. Hate, hate. Love, loved. Okay, as you notice here, if your verb, si el verbo ya termina en e, solo le voy a añadir ed. Cuando termina en consonante, ahí sí añado ed. If ending consonant plus y. Try, tried. Ok, pay attention here. Cuando mi verbo termina en y, le tengo que cambiar por iet. Ok, en este caso play es un verbo, es una excepción. Ok, por lo tanto en este caso añado ed. En este caso la regla general es esta, cambiar la y por ied. Pero play es un verbo excepción. Ok, for this reason I only add ed. One syllable verbs CBC, double the consonant. ¿Esto qué quiere decir? Si el verbo tiene una consonante, una vocal y una consonante, voy a añadirle ed. For example, plan, plant. Stop, stop. ¿Ok? Estos son verbos de una sílaba y como usted se puede dar cuenta tengo tengo consonante, vocal, consonante. Cuando mi verbo tiene esta estructura, tengo que hacerle doble la última consonante. Plan, plant, ok, with double N. Stop, that is the same, pay attention. Consonante, vowel, and consonant. For this reason, I have to double the last consonant. Por esa razón, le hice doble la última consonante. Stop, stopped, ok, with double P, con doble P. So you have to remember the rules. Usted tiene que recordar estas reglas. Algo importante que les quiero mencionar aquí es cómo identifico si un verbo es regular o irregular. How do you identify that? That's right. In English, we don't have any rule that show us. En inglés no hay ninguna regla que nos muestre esto, es decir, que nos diga que un verbo es regular y otro verbo es irregular. So you have to study the list. Usted tiene que estudiar las listas in order to know if the verb is regular or irregular. Usted tiene que estudiar las listas para saber si el verbo es regular o es irregular, ¿ok? Por lo tanto, por lo menos aquí ya sabemos la regla para los verbos regulares. Solo tengo que añadirle ed al verbo para formar su forma pasado, ¿ok? Y aquí tenemos las reglas de deletreo de acuerdo a la terminación de cada verbo, que nos van a cambiar un poquito. Okay, pay attention. Okay, the verb to be is an irregular verb. As you know, the verb to be, as I said before, is an irregular verb. Es un verbo irregular, es un verbo excepcional que a veces tenemos que hacer algunos cambios, ¿no es cierto? Yo les mencionaba, los verbos regulares, para añadir el pasado, tengo que añadir ed. ¿Ok? El verbo to be es un verbo irregular. ¿Cómo formo el pasado? ¿No es cierto? Aquí tenemos un ejemplo. He is tall. ¿Ok? Recordamos que el verbo to be tiene esas conjugaciones. En presente, am, is, are. ¿Ok? Y para formar el pasado, también tengo conjugaciones. Was and were. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo le formulé esta oración en pasado? Como aquí estoy utilizando is. ¿Ok? Este is le voy a hacer pasado. Was. ¿Ok? Por lo tanto también le vamos a conjugar. ¿Cuál sería la conjugación? Recordamos en el presente I am. En pasado I was. You are. En presente. En pasado you were. ¿Ok? Por lo tanto, cuando en presente tengo is, en pasado voy a utilizar was. Cuando en presente tengo are, en pasado voy a utilizar were. ¿Ok? Y si tengo am en presente, en pasado was. ¿Ok? Esa es la regla, que tenemos que conjugarlo de acuerdo
a cada sujeto. Esta conjugación solo nos va a suceder para el verbo to be, ¿ok? Por eso les hice aquí, les puse esta fotografía para identificar de una mejor manera. When do you use the past simple? ¿Cuándo utilizamos este tiempo? To talk about complete actions in a time before now, ¿ok? It means, ¿cuál es el uso de este? Vamos a utilizarla cuando hablo de una acción completada en el pasado, es decir, an action that start and finish in the past, una acción que inició y terminó en el pasado, ¿ok? That is the use. As I said before, we use regular and irregular verbs. Como ya les mencioné, tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Aquí tengo un ejemplo de un uso de verbo regular y un verbo irregular. I want to buy a new car. I ate pizza with my parents yesterday. ¿Ok? Como lo podemos notar aquí, para hacer la oración en pasado, lo único que hice es añadir ed al verbo. En este caso tengo el verbo ate, ¿ok? ¿Cómo formé su pasado? En el caso de los verbos irregulares, no hay ninguna regla que nos especifique cuál es el cambio o cómo debo formularlo. Por lo tanto, we have to study the list of the verbs. Por lo tanto, para saber la forma pasada de estos verbos, nosotros tenemos que estudiar la lista del verbo en su forma base y el verbo en forma pasada. De esta manera nosotros podemos identificar y podemos saber cuál es la forma del verbo para hacer oraciones en pasado, ¿ok? Recordamos que ate proviene de eat, ¿ok? Eat en presente, ate en pasado. Como pudimos ver, el cambio es notorio y esto solo lo vamos a poder saber si estudiamos los verbos. As you notice, in English we have affirmative, negative and questions, ¿ok? Como usted sabe, siempre podemos formular oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿no es cierto? En este caso vamos a revisar lo que son las affirmative sentence in past simple, ¿ok? ¿Cuál va a ser la estructura? Ok, as you notice, I am using, como usted lo puede notar, estoy utilizando the subject, the verb and the complement, ¿ok? Como les mencionaba, como su nombre lo dice, past simple, pasado simple, por lo tanto la estructura también va a ser simple. Solo utilizo mi sujeto, verb and complement, ¿ok? Aquí podemos notar que este es un verbo irregular, ¿ok? Went is the past form of go, ¿ok? Como nos podemos dar cuenta, went es la forma pasada de go. Cleaned, ¿ok? That is a regular verb. Este es un verbo regular, por lo tanto, para formar el pasado solo le añadí ed. She cleaned my bedroom. I went to my cousin, ¿ok? So remember the structure. Subject, the verb in the past form and the complement, ¿ok? La estructura. Sujeto, verbo en pasado y complemento, ¿ok? We are going to do some exercise in order to understand better, ¿ok? Vamos a hacer 3 ejercicios para que usted pueda entender cómo formó el pasado, ¿no es cierto? It says, complete the exercise with the correct form of the verb. ¿Ok? Vamos a completar con la forma correcta. Recordamos que estamos viendo past simple, ¿ok? Por lo tanto, I drank beer last night. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tengo que transformar este verbo en pasado simple. What is the form of that verb? ¿Cuál es la forma del pasado de este verbo? Ok, I drank beer last night. Ok, como usted se dio cuenta, este es un verbo irregular. The second, she get on the bus in the center of the city. What is the past form of the verb? ¿Cuál es la forma pasada de este verbo? Look in your books. Busquen sus libros. Ok, that is got. Por lo tanto, she got on the bus in the center of the city. And the last example. We wake up very late. Okay? That verb is also an irregular verb. Este verbo también es un verbo irregular. Por lo tanto, la forma va a cambiar. What is the correct form? Check in your books. Busquen su libro.
Okay, we woke up very late, okay? As you notice, we changed the verb in parentheses in the past form, okay? Como usted notó, lo único que hicimos es cambiar el verbo que tiene en paréntesis a su forma pasada para crear nuestras oraciones. We are going to check the negative form. Vamos a revisar la forma negativa. In the negative form, we have a little change, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño cambio. In order to make negative sentence, we are going to use an auxiliary, that is did, ¿ok? Para hacer oraciones en la forma negativa, vamos a utilizar un auxiliar. Y este auxiliar es did, ¿ok? Este auxiliar lo vamos a utilizar para todos los sujetos que nunca va a cambiar, ¿no es cierto? Did is the past form of do. Como nos podemos dar cuenta, did es la forma pasada del verbo do. Como estamos viendo oraciones negativas, voy a utilizar el not. I did not go to my cousin's house, ¿ok? So tell me, what is the structure? That's right. We are going to use the subject, did, not, and the verb, ¿ok? El verbo en su forma base. Also the complement. Aquí ya no voy a utilizar el verbo en pasado, voy a utilizar el verbo en su forma base, why. Ok, because the auxiliary show us the past form. Porque el auxiliar ya nos está indicando que la oración está en pasado. Por lo tanto, el verbo principal, el verbo de la oración, en las oraciones negativas, ok, lo vamos a utilizar en su forma base. I did not go to my cousin's house. Ok, en este caso tengo un verbo regular, pero sigue conservando la misma estructura. She did not clean my bedroom. Ok, as you notice, the structure is the same. Como nos pudimos dar cuenta, la estructura es la misma. Sujeto, did not, the verb in the base form, el verbo en su forma base, and the complement. Ok. We are going to do some exercise in order to understand, okay? Put the verbs into the simple past, okay? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar estos verbos, los vamos a hacer en su forma pasada. Last year, I not go to England on holiday. Remember to the auxiliary. Recordamos el auxiliar para hacer una oración negativa. That's right. I didn't or did not go to England on holiday. It not be fantastic. How do you form the past form? Ok, remember we have the verb to be. Aquí tenemos el verbo to be. Recordamos la diapositiva que les enseñé al inicio. Este tiene su propia forma, ¿no es cierto? Nos tenemos que identificar en el sujeto. Si tengo el sujeto it, ¿qué voy a utilizar? Ok, it was. Y como es negativa, it was not fantastic. Ok, en este, como lo podemos dar cuenta, con el verbo to be ya no necesito utilizar el auxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo to be siempre va a ser un verbo excepcional, un verbo irregular, un verbo que sigue otras reglas. Por lo tanto, cuando tenga el verbo to be, me voy a dar cuenta de acuerdo a mi sujeto. Por el sujeto voy a utilizar was. Recordamos que en pasado utilizamos was and were. Por mi sujeto utilizo was, como es negativa, not. It was not fantastic. ¿Ok? And the last example. I visit lot of interesting places. I'd not be with two friends of mine. Okay, in this case I have an affirmative sentence. ¿Cómo hacía la afirmativa? That is a regular verb, okay? Es un verbo regular. Correct. I visit lots of interesting places. And the negative form. Also we have the verb to be. Correct. I was not with two friends of mine. Okay? So that is the form in that you are going to form the simple past sentence. Okay? And we are going to check the questions. Okay? So pay attention.
Remember, in negative form and in questions, we are going to use the auxiliary did, okay? En oraciones negativas y en preguntas voy a utilizar did. Pero aquí vamos a cambiar un poquito la estructura. Did I go to my cousin's house? Did she clean my bedroom? What is the structure? Okay, we are going to use the auxiliary did, the subject, okay, here we have the subject, and the verb, okay, and that is the same. We are going to use the verb in the base form. Esto es lo mismo, vamos a utilizar el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque did ya me indica la forma pasada de mi oración. Also the complement. Did I go to my cousin's house? Did she clean my bedroom? Okay, so pay attention to the structure. Recordemos la estructura. El did solo lo voy a utilizar para oraciones negativas y para preguntas. Ok, en afirmativa no uso el did, utilizo el verbo en su forma pasada. And we are going to check the answers. Okay, remember, that is a yes no question. Esta es una pregunta de sí y no. ¿Cómo la identifico? Porque la pregunta inicia con mi auxiliar. ¿Ok? Cuando no tengo una double H word, cuando no inicia con una palabra, una double H, ¿ok? Es decir, una palabra que requiere más información, por ejemplo, what, where, when, why, how, ¿ok? Esas son preguntas que requieren más información. En este caso no tengo una double H word. Empiezo con el auxiliar, por lo tanto es una yes no question. Y obviamente mi respuesta va a ser yes or no, ¿ok? Here you have to answer according to the question, ¿ok? Tenemos que responder de acuerdo a la pregunta. Did I go to my cousin's house? Yes, I did, or no, I don't. Didn't or did not. ¿Ok? The second example. Did she clean my bedroom? Yes, she did. No, she did not. Or the contraction, no, she didn't. Okay? So, as you notice here, that is the structure. Como usted puede notar y darse cuenta, esta es la estructura de una pregunta y de una respuesta in the past simple form. Okay? So, as a summary, pay attention. We are going to use in affirmative way the subject, the verb in the base form, in the past form, and the complement. Okay, esa es la estructura para una oración afirmativa. With the negative sentence, we are going to use the subject, did not, the verb in the base form, and the complement, ¿no es cierto? So pay attention to the structure. And in questions, vamos a utilizar, recordamos que en las preguntas el orden nos va a cambiar un poquito. Voy a utilizar the auxiliary did, subject, the verb in the base form, the complement, okay? And don't forget to use the question mark. Y no olvidemos utilizar el signo interrogativo. The answer, yes I did, no I didn't, okay? Vamos a utilizar yes or no, the subject, did if it is affirmative, and didn't or did not if the answer is negative, okay? So, I am going to send you the homework. Les voy a enviar el deber a través de la plataforma. ¿Qué tiene que hacer? Aquí teníamos unos ejercicios, ¿no es cierto? You are going to do the 5 first exercise. Usted va a hacer los 5 primeros ejercicios de cada parte de estas diapositivas, ¿no es cierto? Es decir, de la parte A, you are going to do the 1, 2, 3, 4, and 5, ¿ok? De la parte B usted va a hacer 1, 2, 3, 4, and 5, ¿ok? That is the homework, so thank you students. Don't forget to review the song. No se olvide de revisar la canción. And you have to identify the verbs, okay? Pay attention to the verbs. So, thank you students, goodbye.